Uno de los problemas actuales de las naciones es que nos hemos desviado del diseño original de Dios como familia. Hemos perdido la idea de individuo tal como Dios lo diseñó. La mayoría de las personas no viven la idea correcta del hombre, mujer, padres o hijos. Por consiguiente, si el fundamento de la nación es derribado, es decir, el conocimiento de Dios y la práctica de su palabra, sus principios y la edificación de la familia, entonces estamos condenados a llegar a la anarquía o a la tiranía, provocando ceguera de la conciencia en cada miembro de la nación, tal como lo dice la Biblia en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No solo para Oseas, sino también para nosotros como iglesias, es latente y nos percatamos de que la falta del conocimiento de Dios y sus principios llevan a las naciones a desviarse de la libertad divina que Dios le diseñó. Por lo que el mundo clama a gritos por luz y por una señal, una indicación del camino a seguir para traer el orden de las familias, naciones y generaciones. ¿Cómo hacerlo? La respuesta a todo es Jesucristo, quien es la luz del mundo, quien murió y resucitó por los pecados de todos. Pero, ¿cómo estar dentro de sus preceptos y diseños para la familia? La respuesta la encontramos en Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La importancia de recibir el evangelio y razonar sus principios guiados por el Espíritu de Dios hace que la verdad de su palabra transforme el corazón y pensamiento del individuo. He aquí la importancia de enseñar las verdades reveladas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, toda la Biblia. Este libro es una herramienta que por providencia de Dios ha llegado a las manos de mi esposa Joana y a las mías, para enseñarnos a razonar y relacionar en nuestras vidas los principios que Dios ha establecido para nuestra familia. La crianza de nuestros hijos Juan, Jerónimo y Noé nos muestra lo que Dios espera de nosotros como padres y nos advierte lo que no debemos hacer. A lo largo de los capítulos de este libro, se aprende de forma práctica a cómo aplicar cada principio como individuos en nuestra nación y el transmitirlo a las siguientes generaciones para así entender el diseño que Dios hizo entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio y en la familia, el cual es diferente y complementario y es una representación de la comunión de Cristo con su iglesia. Te invitamos a leer este libro, pues enriquecerá tu corazón y el de tu familia. Recuerda razonar y relacionar cada versículo bíblico aquí mencionado junto con los principios que se enseñan. De acuerdo con tu compromiso y disciplina de seguir y desarrollar la guía de estudios, tu cosmovisión no volverá a ser igual. Felicitamos a Oscar y a su familia por disponerse a servir al Señor y ser sensibles al llamado que Dios les hizo para enseñar y traer la libertad de Cristo a familias, naciones y generaciones. Escrito por Familia Hernández Aguasaco, Javier y Joana e hijos. Libro Lo que Dios espera de nosotros como padres. Capítulo 1. Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. En el capítulo 1 analizamos Génesis 1, 26 y 27. Y la pregunta es: ¿qué es imagen? ¿Qué es semejanza? Como hijos de Dios es necesario entender que fuimos creados con un diseño. Ese diseño fue inspirado por y en Dios mismo. Fuimos hechos a su imagen. Significa que el ser humano lleva algo igual a Dios dado por Él. Por otro lado, semejanza
nos habla del límite en el que se aplica esa igualdad. Un ejemplo para entender estos dos conceptos sería que el ser humano puede razonar como Dios, pero no puede razonar todo lo que Dios razona. Así que nuestro valor como individuos está en el hecho de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y no en otro mérito propio. En Génesis, Dios primero bendice al hombre y la mujer y les ordena fructificarse. La pregunta es, ¿de dónde viene ese fruto? Ese fruto viene de lo interno hacia lo externo, aquello que hay en su corazón. Dios nos da de su espíritu para caminar y hacer la voluntad del Padre y vivir en las mejores condiciones, cuerpo, alma y espíritu, para dar buen fruto. Y finalmente, Dios ordena que debe multiplicarse, no sumar simplemente, sino multiplicar, lo cual implica un incremento considerable. Todo aquel buen fruto que sale de su interior debe replicarlo, transmitirlo en muchos más, es decir, enseñar a otros. La enseñanza no debe ser delegada al gobierno civil, sino al hogar, los padres, la iglesia y la escuela. La familia es el primer lugar en el que los hijos deben escuchar la verdad y conocer a Dios a través de las áreas del conocimiento. Las familias son el principal componente, no el único, para la constitución de naciones. Entendemos que nación no es lo mismo que país, aunque personalmente siempre usé ambas palabras para referirme a lo mismo. Sin embargo, bíblicamente podemos razonar que hay nación con al menos una familia, con una misma cosmovisión, un territorio, un idioma y un gobierno soberano. Génesis 5. Al Dios escoger la nación de Israel, quiso mostrarnos su plan de formar naciones y manifestarse en ellas, engrandecerlas para su gloria y que todas las naciones puedan conocerlo y reconocerlo para vivir en comunión con Él. Dios se interesa en los individuos, las naciones y generaciones. Esto lo podemos evidenciar en Génesis 12, 2 y 3. Individuo, haré de ti, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En naciones, una nación grande. En generaciones, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios cumplió su pacto con Abraham y todos nosotros gozamos los alcances de esa promesa. Dios no menciona gobiernos, sociedades, países y ministerios cristianos, organizaciones ni grupos de personas. Él tiene sus propios ojos puestos en cada uno como individuo, y esto me muestra lo personal y profundo de esa comunión que quiere tener con cada persona en las naciones. Para mí esto refleja que no se limita a un grupo exclusivo de personas, pues Él no hace excepción de personas, y a todas las generaciones. Esto evidencia que su pacto no se limita a una época en la historia, sino a todas las personas que existieron y que van a existir hasta que Él regrese. Aunque el tema de familia es muy amplio, este libro trata los rudimentos más básicos de lo que Dios espera de nosotros como padres. Pero no por ser los objetivos primarios es que sean simples, por el contrario, son profundos y ello no solo los incluye, sino también a la nación y a las generaciones. Como cristiano se ha estado expuesto a prédicas sobre la familia e incluso hay gran variedad de seminarios donde generalmente hay enseñanzas ya sea desde lo emocional o como una imposición sin posibilidad de entenderlos. En este libro, Oscar Quiroga no solo expone la verdad respecto a lo que la familia debe vivir cristianamente, sino que lo hace desde el pensamiento cristiano, presentando cada capítulo con la forma de ponerlo en práctica de una manera fácil y alcanzable para los padres. Sin importar si lleven muchos años como cristianos o que recientemente se hayan decidido por la bendición de ahora tener a Jesucristo como su Señor y Salvador,
Entre otros se encuentran respuestas a los siguientes temas. ¿Cuáles son ejemplos de leyes de Dios para la familia? Si la familia es la base de la nación, ¿cuál es la base de la familia y cómo debe ser? ¿Qué dice Dios de lo que deben y no deben hacer los padres? ¿Cómo criar hijos e hijas al mismo tiempo? ¿Cómo elegir una nueva familia? Por evidente que sea el estar en familia, encontrar respuestas de sus principios se hace un desafío muy interesante en la sociedad actual. Aquí se encuentran de manera sencilla y radical. Somos CEPEC, la escuela de padres que educan en el hogar, y queremos contarte que tenemos las matrículas abiertas hasta el próximo 30 de diciembre. Puedes escribirnos al número de WhatsApp +57 304 635 7856 para más información. Recuerda la responsabilidad que tenemos como padres delante de Dios.